saludar a la última invitada del programa de hoy, que nos trae un libro muy interesante. Ella es una escritora que ha pasado en varias ocasiones por nuestro programa porque ha escrito libros de relatos, libros de poesía, también alguna que otra novela. Tres novelas. Tres novelas. Corona Zamarro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una malagueña de adopción porque realmente nació en Cantalejo, en la provincia de Sevilla. Segovia. Segovia, perdón, que he dicho Sevilla. Claro, Fíjate, te he hecho ya andaluz. Fíjate, bueno, pues nada, a partir de ahora el cochinillo sevillano, no segoviano. Nada, de Segovia, Cantalejo. Y precisamente viene a presentarnos este trabajo casi 20 años, 1945-1965, un trabajo que recoge 20 años de su vida, de sus antepasados, especialmente la primera parte de este libro, pues habla mucho de las memorias de esos antepasados, de las vivencias de esos antepasados que le trasladó su propia madre en muchas conversaciones. Y una vida, pues, la tuya, complicada, pero también de muchísima superación, Corona. Sí, vamos, el libro es el libro de una superación. Yo solamente he querido hablar de los 20 primeros años de mi vida, porque son unos años distintos, especiales, extraordinarios. No extraordinarios porque yo haya inventado la penicilina ni nada, sino porque no son cosas ordinarias las que a mí me ocurrieron durante aquellos 20 años. Una chica que siempre tuvo inquietudes, vivía en un pueblo que sí que es cierto que el pueblo destacaba a nivel, vamos a decir, de factoría de trillos, de hacer trillos. De hecho, aquí tenemos uno en miniatura, sí, que se lo regalaron a nuestra invitada y lo podemos mostrar en una feria de Cantalejo, de este municipio. Le damos la vuelta, incluso. Sí. Ahí, No. bueno, esta es la novela, la portada. Y ahora vamos a ver el elemento que trae a plató nuestra invitada y que tiene mucha relación, le puedes dar la vuelta si quieres, perfecto, tiene mucha relación con lo que se cuenta en la novela. Dale la vuelta, Corona, por favor. Esta es la parte de arriba del trillo, sí, y esta es la parte de abajo. Donde van las piedrecitas insertas. Sí. Esto se utilizaba antaño pues para separar la paja del cereal. Claro, sí, sí. Esta es la parte que iba abajo sobre las espigas completas, sí, la paja con la el trigo. rompía, ¿no? Rompía la Esto, espiga y separaba la paja del cereal. aquí tiene un gancho y este gancho sirve para enganchar aquí o correas o cadenas para que los animales que van delante vayan tirando del trillo y lo vayan pasando por la era para que las piedras que están por debajo los separen. Nuestra invitada no trae ese elemento por casualidad, lo trae porque Cantalejo destacaba en aquella época por ser un municipio que hacía pues en torno a 30.000 trillos al año, y esos 30.000 pues se repartían por toda España. De hecho, muchas de sus muchos de los familiares de Corona y prácticamente la inmensa mayoría de las familias en Cantalejo se dedicaban a ello. Sí, sí, era un trabajo, un oficio familiar, sí, pero que eso venía casi de la época de los romanos. Ha sido a lo largo de generaciones. Todos los trillos de este tipo, claro, que había en España eran de Cantalejo. Desde Cantalejo se abastecía toda España de trillos de este tipo. Y tu familia, porque sé que iba, para no pisarse unas familias a otras, se hacían X trillos al año y luego, una vez que estaban hechos, también se reparaban en Cantalejo, también venían trillos para... No. ¿Ah, no? No. Mira, cuando en el invierno las familias construían los trillos y aparte de eso hacían piedra, que se decía, hacían las piedras que van en la parte de abajo, también las preparaban en el invierno y hacían sacos en los que llevaban las piedras. Cuando un trillero llegaba a un pueblo, pues quien necesitaba un trillo lo compraba y quien necesitaba arreglarlo, porque al pasar el trillo algunas de las piedras de abajo se soltaban, pues llamaban a los trilleros para que repusieran las piedras que se habían perdido. ¿Y había reparadores de trilleros en Cantalejo? Es que los trilleros hacían las dos cosas. Pero sí que teníais asignadas las zonas de España por familia, para no pisarse unos a otros. Claro, ¿no? Claro, porque además, como eso ha sido muchísimas generaciones, pues entonces los hijos cuando iban haciéndose mayores, de momento cuando eran pequeños viajaban con los padres. Al hacerse mayores y casarse, formar su familia, pues se buscaban otras zonas para desarrollar esto. A mí lo que me parece interesante de esto es que yo he visto en mi pueblo cuando era niña a los hombres hacer estas piedras igualito con la edad de piedra, lo mismo,
porque se sentaban en una sillita baja o en lo que sea, en el suelo, y cogían una piedra de siles, como los hombres de piedra, Sí, sí, sí. los hombres de la edad de piedra, cogían una piedra de siles y con un martillo le iban dando golpes para sacar esas piedras. Y esas piedras no son de cualquier manera. Las piedras estas tienen que ser, por un lado, gruesas y por el otro tener filo. Todo eso forma parte de los antepasados y también de la familia, de los padres de nuestra invitada, de Corona. Esa es la primera parte del libro. Pero hablamos de una sociedad de interior, sociedad rural, donde el patriarcado estaba muy asentado y donde las mujeres pues tenían complicado el destacar, ¿no? Y el hacer algo que no fuera pues una labor de puertas para adentro. Bueno, pero en Cantalejo es especial por eso, porque ahí en ese caso la mujer sí trabajaba. Trabajaban los hombres con las mujeres, sí, y salían en el verano en un carro, con un burro, con una mula, con lo que fuera, y salían a trabajar con ellos y arreglaban los trillos, los arreglaban los dos. Y muchos niños de Cantalejo no han nacido en Cantalejo, porque las mujeres, incluso embarazadas, se iban a hacer su ruta. Claro, hacían la ruta con los hombres. Y si un niño tenía que nacer, pues nacía en el pueblo que los pillara trabajando. Pero Corona, por ejemplo, el acceso a la educación, porque tú has sido maestra, profesora, de hecho, bueno, tu primer destino fue en una escuela perdida en Cataluña, después de ganar las oposiciones, y en el año 85, 1985, llegas a Málaga y desarrollas pues ya el resto de tus años como docente en un colegio en la carretera de Cádiz, ¿no? Sí, el Colegio Javega. ¿El acceder a la educación era relativamente sencillo? ¿A partir de determinados niveles de educación ya estaba más difícil el acceso para las mujeres? Vamos a ver, en los pueblos lo que pasaba es que los niños iban generalmente hasta los 14 años. En Andalucía, por ejemplo, con la aceituna, que ayudaban a los padres y faltaban, en Cantalejo pasaba también lo mismo. Cuando a primeros de mayo salían las familias con los carros y con la familia completa, con los hijos, a vender los trillos o a arreglarlos, los hijos se iban. Entonces, ¿fueran hombres o mujeres? Claro, niños o niñas, hombres y mujeres, era la familia completa. Este es un libro también de memorias, de la vida de esos 20 años de nuestra invitada, y aunque recoge esas memorias o esos recuerdos, mejor dicho, de tus antepasados a través de las conversaciones con tu madre, ya pues conversaciones de muchísimos años, que a lo mejor desde Málaga incluso la llamaba para que te fuera, constantemente, para que te fuera contando cosas, ¿no? Y recogerlas en este libro. Luego ya sí que empiezas a hablar en primera persona y a contar tus vivencias. Sí, pero mira, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, sí, cuando mi madre me habla de ella, mi madre ha muerto hace 3 años con 93. Sí. Entonces, cuando mi madre habla de ella y habla de su madre, estaba contando costumbres medievales todavía en el pueblo, que yo, siendo niña, todavía llegué a conocer ese tipo de costumbres. Como por ejemplo, una de ellas, a ver. Pues mira, sí, por ejemplo, las mujeres cuando tenían, no sé, no muchos años, o se le moría alguien, se vestían de negro para el resto. Entonces, se vestían de negro, pero además se ponían los vestidos hasta el suelo. Bueno, pero eso, fíjate, eso ocurría en Cantalejo y también aquí en Andalucía, en la casa de Bernarda Alba, que era la viuda, claro, y la hija del muerto, y no sé cuántos años de negro. Claro, es que, vamos a ver, en este libro hay cosas que son generales, que son de la época y que cualquiera lo puede reconocer porque eran generales. Pero yo, aparte de eso, quería decir que mi abuela, como las mujeres del pueblo, que era su obligación, llevaba un pañuelo negro, un pañuelo negro. Sí. A mi abuela le dolía la cabeza y mi madre le decía que se cortara el pelo. Mi abuela decía que no podía cortarse el pelo, que la obligación suya de mujer mayor era llevar un moño. Claro, toda la vida llevando un moño con horquillas, pues por eso o por otra cosa le dolía la cabeza. Y mi madre le decía, pero córtese el pelo, córteselo. Y decía, no, qué vergüenza, si un día se me cae el pañuelo y me ven que llevo el pelo corto. Esas costumbres tan arraigadas que iban incluso contra algo que le producía probablemente un dolor y no sé. Claro, al final mi madre le dijo, bueno, si algún día se le cae el pañuelo y le ven que tiene el pelo corto, pues diga que eso lo ha dicho el médico. Ya está. Pero no entraba en razón, ¿no? Al final se murió con lo hizo. ¿Se lo hizo? Mi madre consiguió que pues se yo ya cortara pensaba el pelo. que le enterraron con el moño puesto. No. Bueno, Corona, decía yo, tu vida, una vida difícil pero de superación. Tu padre fue a la guerra,
la guerra pues pierde un brazo, ¿no? Una mano, la mano derecha. Una mano derecha y, bueno, pues como mutilado de No, guerra... pero a mí me gustaría contar lo de mi padre porque tiene su cosa. Mi padre en la guerra estaba, en un momento estaba con las piernas abiertas, Sí. en un terraplén, dando las manos a otro soldado que iba a subir, y en ese momento viene un obús y al soldado se le llevó la cabeza. Y a mi padre se llevó un dedo. Cuando mi padre vio que ese soldado ya no le podía ayudar ni nada y que él estaba sangrando, fue corriendo hasta el hospital y se desmayó desangrándose a la puerta. Cuando se despertó, le preguntaron que qué le dolía y mi padre dijo que las yemas de los dedos. Y es que le habían cortado, claro, los médicos se miraron con compasión diciendo, como que con 19 años. Fíjate qué joven. Ajá. Eso es lo que dicen también del miembro fantasma, ¿no? Que te lo pueden amputar pero que sigues teniendo... Claro. Bueno, tu padre como víctima de campo de batalla, como herido de guerra, pues accede a un puesto de portería y toda la familia deja Cantalejo, los 5 hijos, entre ellos Corona, tu madre y tu padre, se marcha, se migra. Emigrar, Hablamos sí. de migración. Sí. Emigra a Madrid y ahí es donde desde los 9 años Corona pues continúa con su formación hasta que llega un momento en que ella también pues quería prosperar y quería, sobre todo, tu sueño era ser maestra, pero no lo tenía fácil. No, yo empecé el bachiller cuando los demás lo terminaban, porque Dependía de ayudas económicas, ¿no? De becas. hubo alguien que me quiso proteger y que confió en mí y que pagó mis estudios. Como un mecenas. Sí. Anda, no me Sí, digas. pero fue... ¿Sabías quién era ese mecenas? Hombre, claro, Sí. lo sabía perfectamente, ¿no? Pero fue curioso porque... Bueno, pues algo vería en Corona, digo yo, ¿no? Es que además hubo 3 intentos. Mira, la primera vez fue gracioso. En mi colegio de Madrid se llamaba Perú y una vez nos visitó el embajador del Perú, por eso, ¿no? Y entonces la directora, bueno, le hicimos una fiesta, una poesía de la hispanidad que yo le recité enorme y varias cosas. Y la directora le dijo, esta chica vale mucho Sí. y además le gustaría ser maestra, pero no puede. Y el embajador de Perú dijo, pues yo me encargo. Yo le mandaré a usted, le dijo a la directora, le mandaré el dinero para que pueda estudiar. Pero nos quedamos la directora y yo esperando y nunca llegó. El embajador de Perú se lo olvidó al final. Se le ¿El olvidó. segundo intento? El segundo intento fue una de mis maestras. Tanto la directora como una maestra me querían mucho, pero mi señorita Angelines, que estaba viuda, tenía una niña de mi edad, y me dijo, aunque mi hija y yo no podamos ir al cine, yo te voy a pagar los estudios. Pero yo conocía a un cura y entonces yo hablé con el cura, porque, en fin, y el cura se ofreció para abreviar. Para abreviar, ¿no? abreviar. Bueno, como curiosidad diremos que tanto Corona como su familia descubrieron el agua corriente, el agua que sale por el grifo, en Madrid, porque en Cantalejo no Sí. tenían agua corriente. No, pero es que hay una cosa muy graciosa al principio. Nosotros, cuando nos fuimos a Madrid, íbamos volviendo todos los veranos al pueblo, ¿no? Y el primer año que volvimos, que yo ya tenía 10 años, pues todos los niños del pueblo me rodearon. Mis primos, mis vecinos, mis amigos, todo el mundo. ¿Cómo es Madrid? Cuéntanos cómo es Madrid. Y yo aproveché para contarles cómo era Madrid. Y una de las cosas que era Madrid es que en Madrid había un cajón que se ponían varias personas juntitas dentro de un cajón, se daba un botón y el cajón salía corriendo para arriba y entonces llegabas al último piso sin cansarte. Y decían los chicos, ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede subir uno sin cansarse? 7 pisos. Y pues que no sabían lo que era un ascensor. Fíjate. Entonces yo les explicaba y yo decía, entonces sube como un cohete, decían. Y yo decía, no hombre, como un cohete pero más despacio. Mira, esta foto de aquí es un primo tuyo que, como muchos miembros de tu familia, pues se dedicaban también a la venta y reparación de trillos y a la elaboración de trillos. Sí. Veíamos ante una foto familiar, eras tú con tus padres y no sé si has visto en pantalla, veíamos una foto antes, a ver si la localizo. Ahora, ese que ha salido es un primo mío, Sí. que ahora ya se dedica a hacer trillos, pues como este que a mí me regalaron en la... Como souvenir, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, pues como recuerdo, Como ¿no? recuerdo, Pero ajá. los hace grandes, del tamaño normal, para hacer mesas, para hacer decoración, lo sigue haciendo, pero ya como artesanía, ya sin uso, claro.
Bueno, el libro tiene más de 100 fotografías 120. familiares y esta es la que yo decía, esta foto. Ah, pero esa foto, no, esa no, ahí no estoy yo. Ahí no estás tú. No, ahí están mis hermanos, pero en esa foto no estoy Y yo. tus padres, entiendo, ¿no? Claro, Me imagino, tus están mis padres y es Sí. una visita que tuvieron ahí.